En el capítulo anterior visitamos Toledo, la ciudad de las tres culturas. Recorrimos sus calles, estuvimos en la Catedral de Toledo, visitamos una tienda donde nos enseñaron sobre el arte del damasquinado, nos encontramos con toda la historia de la sinagoga Santa María la Virgen y para terminar, probamos la llamada perla de Toledo, el mazapán. De vuelta en Madrid, nos trasladamos hasta la capital de Portugal, Lisboa, donde pudimos disfrutar del atardecer en uno de sus miradores más reconocidos. Los invito a disfrutar del capítulo que ya comienza. Esto es Viajera sin Fronteras. La Catedral de Lisboa es una visita obligada cuando se viene a visitar el barrio de Alfama. Se trata de una de las pocas construcciones sobrevivientes a los múltiples incendios y terremotos que ha sufrido esta ciudad. Su construcción comenzó a mediados del siglo XII, cuando Alfonso Enríquez y el primer obispo de esta ciudad, Gilbert de Hastings, decidieron levantarla sobre una antigua mezquita tras reconquistar esta ciudad los musulmanes durante la Segunda Cruzada. La catedral guarda un tesoro muy preciado, ya que aquí yacen los restos de San Vicente, el patrón de la ciudad, y cuyo ataúd, dice la leyenda, fue acompañado por 2 cuervos en su traslado a la ciudad. Es desde allí que estos animales fueron incorporados al escudo nacional. Vamos a conocer la Catedral de Lisboa. Por sus diferentes usos y fases arquitectónicas, encontramos en ella un mosaico de estilos, aunque mantiene la esencia del románico en su estructura externa de 2 torres y en el gran rosetón. En el interior es más oscuro y austero, es claramente gótico. Alberga además un tesoro muy preciado, los restos de San Vicente, patrón de la ciudad, cuyo ataúd, según cuenta la leyenda, acompañaron 2 cuervos en su traslado a la ciudad. La catedral resultó dañada por 3 terremotos a lo largo del siglo XIV y por el de 1755, siendo reconstruido varias veces hasta la actualidad. Por ello, encontramos en la Catedral La C una particular mezcla de estilos arquitectónicos. Destacan en su fachada occidental las 2 torres almenadas que dan a la catedral el aspecto de fortaleza y que, como hemos dicho, se observan desde distintos puntos de la ciudad, ya sea desde la ribera del río Tajo como desde las colinas enfrentadas a la ciudad. La fachada septentrional fue alterada por las numerosas intervenciones posteriores. En cuanto a la fachada sur, dispone de varias ventanas a nivel de las galerías y un rosetón en el crucero que hace juego con el situado en el lado opuesto. Ella es la señora Teresa Ricó, y aunque ustedes no lo crean, fue la primera mujer payaso de toda Europa y la única que va quedando. Ella hace 40 años fundó esta ONG, donde partió recogiendo chicos en riesgo social para darles formación en esta escuela de circo. Hace 25 años que ya cuenta con el patrocinio del Ministerio de Educación, donde los chicos que estudian acá durante 3 años sale cada uno con su profesión, ya sean de payaso, de malabaristas o como yo, que quiero convertirme en una estrella del stand-up comedy. Esto quiere decirlo los niños que se procuran una alternativa en la vida y que por una razón o otra se han quedado mal y se fueron a parar a un castre de chicos, pero que los hay, de chicos de 15 años
Yo me ocupo mucho de ellos y entonces ya he trabajado mucho con ellos en los barrios populares. Marginales. Sí, donde se nace mucho la marginalidad. Pero que mucho de talento también, porque la marginalidad también se trata de mucho talento escondido y que se está maltratado. Yo lo trato bien en este espacio maravilloso, en un espacio tan pequeño como es el Chapitú, pero que todo cabe acá adentro, num espaço de turismo. Esse é um turismo cultural, é aberto a público, é um público que participa na nossa economia social. Las personas que vienen pagan, entran, visitan, son servidos pelos chicos también que están aquí así, ven a la vista maravillosa que es esta, ¿no? Es fantástico. Lisboa, Portugal es un país maravilloso, pero que tiene que tener una dimensión cultural mucho día a día. Esto muchas veces está lejos, ¿no? Y la cultura es eso que nos une a todos nosotros. De ahí nos tenemos a hablar con Chile, Portugal, Chile lá y Portugal aquí pequeño. Entonces, por la cultura que nos estamos juntas. Fantástico. Sí. ¿Y podemos ver alguna de las clases que están haciendo? Nos vamos haciendo. Para mostrarle a la gente de Chile muy bien, los muy talleres. Bien, muy bien. Bueno, este es el espacio que nos contaba la señora Teresa, donde los chicos vienen a almorzar entre medio de las clases. Así que, Teresa, cuéntanos un poquito de esto. Sí, pero que nosotros tenemos una escuela de circo, como he hablado. Entonces, este aquí es el espacio de cantina a esta hora, a donde los chicos se comen y todos los colaboradores de Chapitú, que son 90 personas trabajando aquí. Por la noche se transforma en café concierto, en otro restaurante. Aquí tiene acceso también a las personas que se van a comer arriba, que público exterior. Público en general. El público en general es una manera de hacer la inclusión naturalmente. Entonces la gente, Teresa, que entra acá, como dices tú, entra pobre y sale rica. Sale rico. Y no globalizado, sale cada uno per sí. Porque el global se está tirando mucho la identidad de cada uno. Exacto. Entonces no, cada uno tú es maravillosa como estoy yo, no estoy mal, estoy un poco vieja. Tú estás fantástica con esa ropa. Pero que esto es de un, que todo tiene que tener su identidad, ¿no? No es todo igual, no. Todos diferentes, todos con oportunidad. Entonces cada uno va a estar sobre todo con material reciclado. Sí, para que exactamente en el mundo tiene que cuidarnos de parte ecológica, ¿no? Muy importante, muy importante. Así. Sí. Está por abajo. Hola. Hola, yo no. ¿La otra por dónde? Ya, enséñame una secuencia, ya. ¿Esta la paso para allá? Esa pasa aquí. Ahí ya. Ok. Ya. No, por este lado. Uno. ¿Ya? No, la otra mano. Y desde el Chapitú, aquí en Lisboa, nos vamos a un pequeño corte comercial, pero regresamos con mucho más de su programa Viajera sin Fronteras. Los invito a que recorran todo el Medio Oriente junto a nosotros. Las imponentes pirámides de Giza, la Esfinge, el Museo del Papiro, el Palacio de las Esencias, el barrio copto, la Villa Faraónica, el oasis de Elim, las fuentes de Mará, la Plaza del Tahrir y por supuesto el crucero por el Nilo, donde estamos visitando Asuán, Luxor, Comombo, Esna. Realmente una maravilla que queremos compartirla con usted. Y desde Egipto nos vamos hacia el monte Sinaí, lugar donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Una vez que lo descendamos, directamente a la ciudad nabatea de Petra, en Jordania. Elegida una de las nuevas 7 maravillas antiguas del mundo, esa ciudad construida por los nabateos en una piedra rosada que con seguridad lo va a impactar cuando vayamos mostrando las imágenes.
y desde ahí directamente a donde usted tanto ha soñado, Tierra Santa. Visitaremos desde la Basílica de la Natividad hasta el Jardín de la Tumba o el Santo Sepulcro, pasando, por supuesto, por todo el ministerio público de Jesús en la Galilea. Monte de las Bienaventuranzas, Monte Tabor, realizaremos un paseo en barca por el mar de la Galilea, estaremos en Tabga, lugar de la multiplicación de los panes y los peces, habrá bautismos en el río Jordán y aquellos matrimonios que deseen podrán renovar sus votos en Caná de Galilea. Y desde allí hacia Jerusalén, donde usted podrá orar en el huerto de Getsemaní y dejar sus plegarias en el milenario Muro de los Lamentos. Los invitamos a recorrer todo el Medio Oriente junto a nosotros. Acompáñenos. Vanellus lo lleva a recorrer España, Portugal y Marruecos. En Madrid exploraremos el corazón de esta majestuosa ciudad, la Plaza Mayor, situada en el centro de esta maravillosa metrópolis, a pocos metros de la Puerta del Sol, una de las plazas más famosas de Madrid. Visitaremos el Palacio Real, residencia oficial de la familia real española. Conoceremos la Plaza de Cibeles, donde se encuentra la fuente dedicada a la diosa Madre Tierra sobre un carro tirado por leones junto a la Puerta de Alcalá, uno de los monumentos más representativos de Madrid. Visitaremos la Catedral de Almudena, el edificio religioso más importante de esta capital. Caminaremos por la maravillosa Toledo, declarada Patrimonio de la Humanidad y conocida como la ciudad de las tres culturas, concentrando monumentos de la historia musulmana, judía y cristiana. En Portugal visitaremos Lisboa, otro de los grandes centros europeos y la ciudad más rica de Portugal, lugar de contrastes para disfrutar tanto de la parte histórica como de la moderna. En Sintra nos espera su casco antiguo para conocer el magnífico Palacio da Pena. Casablanca será el punto de partida de nuestro recorrido por Marruecos. Visitaremos Fez, ciudad imperial, capital religiosa, cultural e intelectual. Estaremos en Rabat, capital del Reino de Marruecos, ciudad administrativa, ministerial y declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO por su valor cultural e histórico. Visitaremos la imperdible Marrakech, ciudad mítica, inspiradora de artistas callejeros, donde conoceremos la pintoresca plaza llamada El Fna. Para finalizar, un recorrido por el imponente desierto del Sahara a bordo de un Jeep 4x4. Vanellus Producciones lo lleva a recorrer el mundo como siempre lo ha soñado. La Torre de Belén es obra del arquitecto Francisco de Arruda y constituye uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura manuelina. En el pasado sirvió como centro de recaudación de impuestos para poder ingresar a la ciudad. Su construcción comenzó en 1514 y finalizó en 1520. Se encuentra situada en la desembocadura del río Tajo y en el barrio llamado como Santa María de Belén. Junto con el monasterio de los Jerónimos, la Torre de Belén fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1983. La Torre de Belén, situada en la ciudad de Lisboa, capital de Portugal, es obra de Francisco de Arruda y Diogo de Boitaca. Su construcción fue iniciada en 1516 bajo el reinado de Manuel I de Portugal.
Las obras, a cargo de Arruda, quien ya tenía experiencia en construcciones defensivas, y bajo la dirección de Boitaca, quien por esos días también dirigía la construcción del vecino monasterio de los Jerónimos de Belén, finalizaron en 1520. Gaspar de Parva fue consagrado como primer gobernador de la Torre en 1521. A partir de la década de 1580, los almacenes fueron utilizados como calabozos donde se alojaron presos políticos. En la actualidad, la Torre es uno de los monumentos más importantes y representativos de la ciudad de Lisboa y de todo Portugal. El puente 25 de abril es un gran puente colgante que atraviesa el estuario del río Tajo en pleno centro de la región metropolitana de Lisboa. Oficialmente designado en su día como Puente Salazar, debido a que fue mandado a construir por quien fuera el jefe de gobierno en 1960, Antonio de Oliveira Salazar. Comenzó a designarse en su actual denominación tras la Revolución del 25 de abril de 1974, fecha en la que Portugal recupera la democracia. Actualmente el puente 25 de abril es considerado uno de los principales símbolos de la ciudad de Lisboa. El puente está construido por 14 vanos. De entre ellos, destaca sin lugar a dudas el vano central. Su longitud es de 1013 metros. Está elevado sobre el nivel del río Tajo con una distancia de 70 metros. A ambos lados de este vano se encuentran dos mástiles que se elevan 190 metros desde el nivel del agua. Por debajo de esta cota, estos mástiles descienden 80 y 35 metros hasta el firme bajo de la vaguada del río. ¡Delicioso! Una maravilla. Pasteles de Belén. Miren por favor la cantidad de gente que hay comprando. La cola es interminable. No se puede dejar de venir a Lisboa sin probar una de estas masitas aquí en los pasteles de Belén. Originalmente se le dice pastéis de nata o pasteles de nata. Están hechos a base de una receta que hace más de 200 años que no se revela, es secreta absolutamente, solamente 3 personas la conocen. Cada día comienza su elaboración, tanto la masa de hojaldre como el relleno que está hecho a base de clara de huevo, azúcar y leche, en lo que se denomina la oficina del secreto. Yo quiero probar todas las fórmulas. Dicen que se pueden probar estos pasteles de nata tanto caliente o fría. Evidentemente vamos a probar de las dos maneras. Delicioso. El fado es la expresión más importante conocida internacionalmente de la música portuguesa. En el fado se expresan los momentos más difíciles de la vida. El fado es cantado solo por una persona, acompañada por la viola y la guitarra portuguesa. Las canciones más cantadas en el fado hablan de la nostalgia, la melancolía o simplemente de momentos de la vida diaria de los barrios más humildes.
pero especialmente el fado se refiere al fatalismo y a la frustración. Nos recomendaron muchos lugares donde venir a escuchar el fado, pero nos llamó mucho la atención uno, el llamado Atasca do Chico, un lugar muy especial. En lo personal me habría encantado aprender a cantar el fado, pero me he dado cuenta que es tremendamente difícil. La gente que lo hace lo aprende desde muy pequeño, viene de generación en generación, hasta convertirse en grandes profesionales como los que vamos a escuchar ahora. Los invitamos a escuchar el fado aquí en Lisboa, Portugal. Há traços que notam sabor da baixa vida para Matilde Cantadeira. Airosa, mas inconstante, a Matilde dava ao fado a graça do estilo. No velho café cantante ficava mesmo ao lado, só para ver outra vez aquele só tão velhinho na Rua da Maneira. Para fazer suas conquistas, tangeram liras singelas, Lisboa abriu as janelas. Dicen algunas personas que esta música nostálgica y profunda, estas canciones desgarradoras, nacieron hace 7 siglos, cuando los árabes vivían en la colina del castillo de San Jorge de Lisboa. Argumentan que el fado tiene parecido con la música popular del norte de África en sus prolongados quejidos y en el tratamiento de lo cotidiano. Otros piensan que el fado es más joven y que se cantó por primera vez en alguna vieja taberna de Alfama, Grasa o Mouraria, alguna noche triste del siglo XIX. É que mereceu fama de boêmio, por condão é fatalista, atiraram-lhe com a lama como prémio, por ser nobre e ser fadista. Hoje é saudoso e velhinho, recordando seus amores, suas paixões, para cumprir assim na sua, ainda vem para o meio da rua cantar as suas canções. Trovas antigas, saudade louca, andam cantigas a bailar de boca em boca, triste e farra. Talvez o fado me diga o que ninguém quer dizer, por isso eu persiga para ter me entender, por isso eu persiga para ter me entender. Meu amor encantado sobre um céu tão derradeiro, e por isso me entrego em cada fado como se fosse o primeiro. Por isso, por mais que o esqueça, ele não esquece o que sou. E por isso, por mais que o esqueça, ele não esquece o que sou. Desde aquí comenzamos a despedir nuestro programa. En el próximo capítulo visitaremos Sintra para recorrer el imponente Palacio da Pena, un lugar lleno de historia y cultura. Tendremos el placer de entrevistar a Lidia, una chilena sentada en Portugal. Probaremos la ginga, bebida típica de ese maravilloso país. Visitaremos una de las más antiguas tiendas de sombreros de Portugal y para terminar, disfrutaremos de una tarde en la Plaza de Comercio. Los invito a seguir nuestra travesía por el mundo, aventura de la que usted puede ser partícipe a través de Vanellus Producciones. Contamos con salidas de nuestros múltiples destinos todos los meses del año. Más información en vanellus.cl o llamando al teléfono que aparece en pantalla.